Vos querés China, negociar con asesinos, hacelo vos, yo no. Por ejemplo, Corea del Norte... El comercio libre no es muy liberal. Digo, si no conocen, digamos, lo que pasó en el mundo, digo, no es mi culpa. Ahora estamos... No, sí, yo conozco perfecto lo que pasó en el mundo. Ahora no empiecen algunos muchachitos en las redes a corrernos, ¿eh? Porque yo estoy grande para que me corran. Hagan lo que quieran, pero estoy grande para que me corran. Bueno, y de paso saludamos a Javier Milei, que ya está con nosotros, como decíamos, y vamos a escuchar a Feletti. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Agustina? ¿Qué tal, Luis? El control de precios, ¿eh? Hay una información de... Bueno, no es información del último momento, son declaraciones de último momento de esta mañana, ¿no? De Roberto Feletti. ¿Roberto Feletti habló con algún medio crítico? Me parece que no. No, con los medios hegemónicos K. Con Radio 10. A ver qué dice Feletti. Ah, para. Guarda que se mete con Guzmán, ¿eh? Esto tiene que ver con la interna de... se mete con Guzmán. Lo empuja, más bien, a Guzmán a su juego. Mirá. Yo me encontré con un ministro de Economía muy comprometido con la Argentina, muy compartiendo esta visión de que, bueno, hay una élite que juega en contra del país, que va afuera, dice que todo está mal en la Argentina, hacia los inversores, crea un clima anti-argentino. Y entonces, Javier... Una élite que juega en contra del país, dice. A ver, esto es muy simple. Si fueran datos así tan negativos, a ver, ¿qué cree que se vive? La época de las cavernas. Es decir, cualquier persona puede saber lo que está pasando en otro país, digamos, o sea, Feletti, existe internet. O sea, y te podés enterar, o sea, no es que, digamos, uno va y cuente este tipo de cosas, o sea, es algo que se conoce y en realidad, si aquellos que van y llevan esta visión pesimista están equivocados, hay una oportunidad de negocios bárbaros, así es que les va a terminar yendo muy mal, con lo cual, por lo tanto, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Que vos digas lo que se te ocurre. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que la economía argentina está al borde del estallido. Argentina tiene las condiciones objetivas para tener un estallido muchísimo peor que el del Rodrigazo. Y voy a hacer algo muy duro, y esto sí es duro, porque las condiciones de pobreza e indigencia, cuando estalló el Rodrigazo, arrancó con pobreza en torno al 4 o 5%. 1975. 1975. Celestino Rodrigo, claro. Claro, que lo que hace es estallar el plan de inflación cero de Heller, que básicamente ¿de qué trataba? Trataba justamente de control de precios, seguir haciendo déficit fiscal y financiarlo con emisión monetaria. Como terminó con un estallido brutal. Bueno, esto un reconocimiento, Rodrigo, de que no funcionó el plan. No, bueno, exacto. Digo, es que en algún momento vas a tener que, digamos, liberar la olla de presión. O sea, hoy pasa lo mismo, porque ¿qué es lo que a vos te sucede? Vos tenés el déficit fiscal, lo financiás con emisión monetaria, alimentás el exceso de pesos, con eso vas y ¿qué querés? Comprar dólares. ¿Y cómo responde el gobierno? El gobierno responde metiendo controles, pero cuando vos metés controles, ¿eso qué es lo que hace? Incrementa el exceso de demanda de divisas, eso te sube la tasa de interés, te penaliza la actividad económica, te penaliza el empleo, te penaliza el salario real, te aumenta los pobres y los indigentes. Entonces, la olla de presión o te estalla porque ya no te aguanta más las condiciones financieras o porque no te aguanta más la condición social. De una manera u otra la cosa va a explotar. O sea, Ahora, Roberto Feletti habla de élite. Es una declaración para mí política, ¿no? Para hablar de los formadores de precios, para buscar un enemigo y un chivo expiatorio ante una situación que está descontrolada. Bueno, pero eso es absolutamente grave por varias cuestiones, Luis. Porque en el fondo, si él está hablando de formadores de precios, quiere decir que no entiende la naturaleza de la inflación. ¿Por qué? Por un lado, porque en realidad los formadores de precios, si existiera tal definición, digamos, supongamos que alguna parte de la teoría económica la avala, no a la que diero yo, es un problema de nivel de precios, pero la inflación es la tasa de variación del nivel de precios. Y por otra parte, no entiende la naturaleza monetaria de la inflación. Es decir, acá lo que está pasando no es que suben los precios, en realidad es que pierde poder adquisitivo el peso. A ver, para que tengamos un orden de magnitudes, en lo que van a ser los últimos 4 meses del año, viene emitiendo a un ritmo de 250.000 millones de pesos el Banco Central. ¿Cuánto? Y 250.000 millones de pesos. Y esperen para escuchar el dato de diciembre. 450.000 millones de pesos. Es decir, que en los últimos 4 meses del año, el Banco Central va a estar inyectando 1.2 billones de pesos adentro de la economía. Es un disparate. El Banco Central, de ir ganando 1.000 millones de dólares por mes en la primera parte del año, hoy está perdiendo 1.500 millones de dólares. Pierde 1.000 en el mercado
oficial y 500 en el contado con liqui. Quiere decir que la reversión mensual son 2.500 millones de dólares. Multiplica por 12, quiere decir que hoy la salida de capitales equivalente es a 30.000 millones de dólares. Las reservas netas están cerca de cero. El año que viene vencen 25.000 millones de dólares. Game over, está terminado. Y el esto. dólar por eso también en parte se dispara, como decía recién Luis, puede llegar a 200 incluso. Pero es que en realidad el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. Es decir, vos estás emitiendo, A ver, emitiendo. perdón. El dólar no tiene techo. El dólar no tiene porque techo. El peso no tiene piso. No tiene piso, exacto. ¿Me lo explicás? Claro, a ver, porque acá hay varios problemas. No es que solamente lo que estás emitiendo ahora, que acabo de escribir un número que es verdaderamente estremecedor. Cuando yo tomo la base monetaria, que es el dinero que tenemos todos nosotros en la mano, por decirlo de alguna manera, sí, más la parte de los encajes, los bancos, ese número tiene un número 1,5 veces guardado en LELIX y PASE, o sea, algo que es emisión monetaria futura, que en caso de haber un pánico... Es una bomba, las LELIX son una bomba de tiempo. Exactamente, y que depende de que la gente se asuste. Si la gente se asusta y va y corre a los bancos, o sea, los bancos ¿qué van a hacer? Se van a dar vuelta, le van a pedir al Banco Central que le emita para poder financiar la corrida y con eso, o sea, vos podés estar multiplicando Pero me con parece eso... que lo que está haciendo en este momento, no sé si mucha gente, es ir a comprar dólares. Por eso llegó el viernes a 195 y se espera que los próximos días quizá pase el número simbólico y muy preocupante de 200 pesos. Pero es que no lo pueden parar de ninguna manera, Luis, este es el punto. ¿Sabes por qué? Porque de vuelta tenés una base monetaria y media escondida en LELIX y PASE. Tenés el déficit fiscal, que es una base monetaria más. Ajá. Y además tenés con lo cual podés estar multiplicando la cantidad de dinero por 3,5 veces. Y por otro lado tenés un sobrante monetario de 3 veces. 3 por 3,5 es 10,5. Quiere decir que hay una inflación reprimida de 950%. ¿Reprimida por qué? Porque en realidad, si vos liberás... Porque ¿qué es lo que hace el control de capitales? Te obliga por la fuerza a demandar pesos que vos no querés. Y de esa manera te cobra más impuesto inflacionario y de esa manera te degradan tus tenencias monetarias y con eso te van quitando poder de fuego y por eso, digamos, también... Vamos a poner un número. ¿Sabés cuánto gana el decil más bajo, el decil más alto en la Argentina en dólares? El decil más alto, ¿eh? En promedio. 180.000 pesos sería 500 dólares. ¿Cuántos pesos? Bueno, 500 dólares. 5 por 2. No, pero no, por eso. Pasarlo a dólares. Sí, ya sí, está, ya está. O sea, vivimos en un país miserable, por eso tenemos, o sea, por ejemplo, hoy te dan las cifras de pobreza del INDEC, 40%. Pero si vos corregís por aquellos que no tienen acceso a luz, a gas, al agua, ese número trepa arriba del 55%. No, y los planes. No te olvides la variable planes ahí que juega, ¿no? Está bien, pero a lo que voy es... Pero vos decís que está reprimida, Javier, ¿por qué? No hay aumento de tarifas y porque hay cepo a la comercialización. Claro, exacto. Vos tenés un cepo. O sea, vos hoy tenés una brecha cambiaria del 100%. Eso te está marcando, Luis, que esto claramente vos tenés una... La gente no quiere los pesos. Claro. Y el déficit fiscal hace que vos tires más pesos a la calle. Y además, si el Banco Central quisiera esterilizar esos pesos, ¿cuál es el problema? Que no tiene reservas, salvo que le robe los encajes a los depositantes en dólares. Ahora, Y el control, perdón, disculpe. Sí, no, digo que hablas del poco valor del peso, pero se congelan también los precios. Digo, ¿va a funcionar eso Jamás. justamente teniendo en cuenta lo que valen los pesos hoy? Jamás. A ver, hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? O sea, desde el 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios, existe evidencia de que nunca funcionaron. Si hay un lugar en donde nunca funcionaron es Argentina, en la segunda mitad del siglo XX para acá. El único periodo donde no hubo controles de precios fue cuando no hubo inflación, fue la convertibilidad. Después hubo siempre y siempre fracasaron. ¿Qué le decís a los que sostienen que es cierto que no funciona durante largos periodos, pero durante cortos periodos para ordenar un poco la distorsión de precios puede funcionar? Bueno, ahí también soy crítico, porque para saber cuál es la distorsión de precios, vos tendrías que conocer el vector de precios de equilibrio y la realidad es, como dice Hayek, digamos, en
en el uso del conocimiento en la sociedad, vos no tenés forma de poder hacer ese cálculo, no hay ser humano que lo pueda hacer. Por eso, digamos, la idea de la fatal arrogancia, porque vos no podés hacer ese cálculo. No voy a repasar todos los argumentos técnicos porque la gente se va a seguir espantada. Claro. Sí, en lo práctico, ¿Te querés vengar te querés vengar porque no pudiste hablar con Miriam Bregman y ahora te querés vengar? No, es que ella no quería hablar conmigo. ¿Qué discusión? No, y lo otro que quiero decir es que además es inmoral porque es un avance sobre la propiedad privada. Entonces no se puede justificar de ninguna manera, ni siquiera de corto plazo, porque en el fondo estás violentando el derecho de propiedad. O sea, vos decís que no funciona el control. No Claro. va a funcionar ni siquiera ahora, como dice Perdón, Luis. ¿por qué es un avance sobre la propiedad privada? Porque, a ver, cuando yo, digamos, ¿cuál es la actividad de cualquier ser humano? No solo de los empresarios, uno trata de comprar barato y vender caro. O sea, si nosotros, nos ofrecieran un trabajo a cualquiera de nosotros, 2 trabajos idénticamente iguales y en uno nos pagan más, ¿a cuál vamos? El que nos paga más. Y si vamos al supermercado, 2 productos idénticamente iguales, ¿cuál compramos? El más barato. Uy, malditos especuladores, compran barato, venden caro. O sea, en el fondo, si yo, por ejemplo, ahora digo, no, a mí me parece que Luis gana mucho, entonces le saco un pedazo del sueldo de Luis. Eso es un robo. No des ideas, por favor, por la duda. No, bueno, perdón, digamos, lo hacemos con otro ejemplo. Pero entonces, hay riesgo ahí está, como consecuencia, ¿puede haber desabastecimiento? Porque Definitivamente. Es la consecuencia natural de todos los programas de controles de precios, es el desabastecimiento. ¿Por eso no ha funcionado en otros momentos? ¿Por el desabastecimiento? No funciona por la tensión que genera el desabastecimiento, pero no funciona porque cuando vos violentás el derecho de propiedad, ¿cuál es el tema? Es que vos violentás el funcionamiento del sistema de precios. Supongamos lo siguiente, yo le voy a vender mis anteojos a Hugo. Dale, sí. Entonces, ahora Hugo me tiene que dar a cambio dinero. Sí, eso marca un precio. Sí. Entonces, ese precio, ¿qué es lo que sucede? Se convierte en una señal, los agentes se coordinan en torno a ese precio y si la demanda y de oferta difieren, hay un ajuste de precio. O sea, hay un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Ahora, el eje central de todo esto es que yo te vendí estos anteojos míos porque son míos, hay una cuestión de derecho de propiedad y que vos me entregaste dinero que era tuyo. Entonces, si vos no tenés derecho de propiedad, el precio que se marca es cualquier cosa y entonces el sistema se descoordina y funciona mal. Entonces, si vos además le estás reventando el derecho de propiedad, ¿qué haces? Y retirás los productos. Entonces, ese urgente que contó recién Luis, es tremendo. O sea, ¿cuál es la solución? ¿Ir a prepiar y cerrar supermercados? Miren, muchachos, a ver si lo voy a hacer a lo Borges. ¿Por qué no lo hacemos al límite? Entonces cerramos todo. ¿Qué pasa? Mañana no tenemos que comer, a los 3 días estamos muertos. Pero por favor, ¿por qué no pueden usar un poco el cerebro para pensar? ¿Los intendentes recorriendo los supermercados? Me parece una foto espantosa que significa que gran parte de la corporación política no entiende la naturaleza del problema. Lo que pasa es que lo fácil es echarle la culpa al otro. Y eso es Keynes. Porque Keynes, ¿qué hizo? Justamente reflotó la teoría subjetiva del valor. Entonces, la culpa es de los trabajadores, la culpa es de los empresarios, siempre la culpa es de otro. La búsqueda del enemigo online en este momento. Ahora, exacto. Yo quisiera compartir con vos para que analicemos juntos, compartir con todos, ¿no? Este cuadro que tiene que ver con la inflación acumulada. Porque cuando uno va un poco para atrás, dice, la Argentina viene en decadencia, pero de 2001, diciembre de 2001, que muchos comparan este momento con el 2001, hasta 2021. ¿La tenés cerquita? ¿La entendés, Hugo? Descuento que sí. Claro. Es un gráfico de Beto Mendeleev en base a FAPSE, IPC, IPC INDEC, y que arranca en 2001, y fíjate cómo va creciendo la inflación. Dale, en 2001 100%, en 2002 206%, en 2009 402%, en 2013 823%, en 2000 entre el 15 y el 16 1651%, en el del 2018 3239%, y en el 20 6.446%, y ahora este año 9.829%. De 2001. La pregunta, Javier, es, ¿vos en algún momento hablaste de altísima inflación o de hiperinflación? ¿Se puede estar en camino a la hiperinflación? Dicen que cerca de la CUNSA, por ejemplo, un funcionario muy respetado dentro de Juntos por el Cambio, y fuera de Juntos por el Cambio también, él ya está proyectando para
22 una inflación del 70%. A ver, Luis, vamos por partes. Si vos tomás las normas contables, ¿cómo definen las normas contables internacionalmente? 100% de inflación en 2 años es hiperinflación. Las normas contables internacionales. Eso significa una inflación anual del 41%. O sea que nosotros ya estaríamos en hiperinflación. En las definiciones de los estándares contables, sí. Ahora, una hiperinflación moderna es, para mí, digamos, o sea, una inflación que está arriba del 200%. Y cuando nosotros estamos hablando de la inflación que está reprimida, es 950%. Es decir, entonces, el día que o no lo podés aguantar más porque te quedaste sin dólares y no le podés sacar dólares a nadie, o alternativamente no lo podés resistir socialmente por las consecuencias económicas que traen los controles sobre el mal funcionamiento del sistema, cuando vos tengas que liberar el mercado de cambios, cuando la demanda de dinero se te caiga, digamos, ahí tenés la hiper. Bueno, y frente a la política económica, porque lo que yo veo, obviamente no soy un especialista en economía, que el jefe de gabinete, mandado por el presidente, y el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, fueron a Estados Unidos a decirle, nosotros tenemos disposición para acordar con el Fondo Monetario. Mientras que acá se le petardeaban la conversación y el acuerdo de una manera, yo diría, un tanto irresponsable. ¿Vos estás viendo eso o para vos es todo lo mismo? A ver, a mí me parece lamentable eso. ¿Lamentable qué? El accionar del gobierno con lo que ha definido en términos del manejo de la deuda. O sea, porque es muy interesante, porque dice nosotros, o sea, digamos, vamos a decirle que no al fondo, va a defaultear el fondo en favor de los más jóvenes. Eso es una atrocidad, porque en realidad si vos defaulteás, ¿qué es lo que pasa? Los precios de la deuda caen. Al caer el precio de los títulos de deuda, ¿qué pasa? El riesgo país sube, o sea, la tasa de interés es más alta. Si la tasa de interés es más alta, la acumulación de capital en la economía cae. Por lo tanto, la productividad cae, por lo tanto, los salarios reales se destruyen. Es decir, que en realidad eso es una forma de empobrecer a la gente, no de hacerla más rica. Es todo lo contrario. Y además, el punto es, ojo, porque Argentina para lograr entrar en un sendero de sustentabilidad, Argentina tiene que hacer un ajuste de 7, 8 puntos del PBI. O sea, y el problema es que no lo quiere hacer. No quiere. Desde el punto de vista político es imposible, porque hoy hay por lo menos 2 facciones en el gobierno. Una no quiere pagar la deuda, o quiere pagarla o que se la pateen no a 10 años, a 20 años. Y los otros dicen, bueno, queremos arreglar, pero no está claro tampoco cómo quieren arreglar. Bueno, pero el problema es el siguiente. A ver, yo voy a hacer la descripción de por qué esto está a punto de estallar y qué es lo que va a pasar en 3 escenarios posibles. A ver, la primera es, o sea, tengo un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis de la historia argentina, tengo un desequilibrio monetario de casi 11 veces a 1, tengo un desequilibrio cambiario enorme porque tengo, o sea, una brecha del 100%, tengo 40% de pobres, tengo 11% de indigentes, o sea, y si yo sigo con este modelo que emito dinero... Perdón. ¿Tengo lo que tenía en 2001 o peor? ¿En diciembre de 2001 o peor? No, en diciembre de 2001 tenías menos, pero después te pega el salto en el 2002, cuando tenés la devaluación. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos devaluás, como los precios de los commodities están dados, el precio de los alimentos está dado en dólares, te aumenta el número de pobres, te sube sustancialmente. Que esa es la parte, digamos, que se va a venir cuando vos esta situación no la puedas sostener más y termines sincerando los precios, vas a ver una explosión de pobres como nunca vista en la historia. Perdón, ¿y los precios se van a tener que sincerar? O sea, o se sinceran o sí o sí. Pero es que tarde o temprano se tiene que sincerar, Luis, porque si no, digamos, si no vos descoordinás el sistema y el costo social tampoco lo podés aguantar. Entonces lo que vas a tener es una explosión mucho peor después. Entonces, frente a este desequilibrio, que vos lo tratás de sostener con déficit fiscal emitiendo, esto explota. O sea, si no haces nada y lo mantenés así, explota. Si vos querés hacer lo que quiere hacer el ala dura del gobierno, es como llamar a un ejército de lanzallamas y decir, vení, Nerón, ponete a cargo de esto. ¿Y cómo va a terminar? Y muchísimo peor. Esperame un segundito. Esto es lo que... ¿Me pones el video de lo que dice que quiere hacer la cámpora? Pero el larguito, sí, la canción que editaron, perdón, eso fue una edición que parecía Festilindo, te digo, la edición era igual a Festilindo. Cuando estaba Flavia Palmiero con los chicos, lo pusieron ahí a Máximo y Máximo lo aprobó, no me la cuenten a mí, esto está armado con un nivel de edición espectacular. ¿Lo tenemos? ¿Lo ponemos? Dale.
Bueno, vos por supuesto, Javier, sos parte de los gorilas que se quieren matar y pagando la deuda al pueblo no lo vamos a hambrear, o sea que no vamos a pagar la deuda y Cristina y piripipipipi. Y Máximo. A ver, lo primero que habría que contarle a la militancia kirchnerista es que durante el primer tramo del kirchnerismo la deuda subió en 100.000 millones de dólares a pesar de que hicieron una quita feroz cuando se la renegoció. A pesar de eso. ¿Ah, sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si ellos, digamos, o sea, dejaron más de 240.000 millones de dólares de deuda. Y ni hablar de la deuda del crédito de Venezuela, que tenía tasas Ah, claro. Sí, altísimas, ¿no? igual eso era una triangulación, ¿no? Porque en realidad como Argentina tenía el problema con el juez Griesa y no podía colocar deuda, lo que hacía era le vendía esos bonos a Venezuela y Venezuela después los vendía en el mercado y obviamente, digamos, había mucha gente que le iba muy bien haciendo ese tipo de rulitos. Pero entonces... Eso es lo primero. Lo segundo... Lo otro que hay que entender es que la deuda en realidad es hija del déficit fiscal. Y la realidad es que si uno defoltea la deuda y vive con altas tasas de interés, se destruye capital y todos vamos a ser más pobres. Es decir, porque aparte el dueño del capital se va y se terminó, o sea, los que más se perjudican son los sectores más vulnerables que necesitan los fierros, en el buen sentido, las máquinas, para producir y para ser más productivo. Entonces, si nosotros vivimos, o sea, a ver, Argentina es el máximo defolteador de la historia moderna, ya lo pasamos a Ecuador. Es decir, Argentina en la punta corta, digo, quizás Luis se acuerde, ¿te acordás en el 2001 cuando veíamos el riesgo país en 1000? Estábamos todos espantados. Bueno, ahora la punta corta está en 2000. ¿2000 está ahora el riesgo? Sí, la punta corta. El promedio es 1.600, pero la punta corta es 2.000. Sí. Entonces, y con este video, digo, ¿qué vas a esperar? Digo, ¿un boom de precio de la deuda subiendo? Javier, ¿me esperás un poquitito? Que Agustina te quería hacer unas preguntas, Sí, claro. pero antes de las preguntas de Agustina y de seguir hablando un poquitito más de economía, hay información de último momento. Los dos grandes temas que afectan y mucho al gobierno, al Frente de Todos, es un problema al Frente de Todos, pero al gobierno, a nosotros también, son la inseguridad y la inflación, los precios. Sí. ¿Y cómo puede arrancar el dólar cerrando a 195 el viernes, Javier Milei? A ver, Luis, eso en realidad no necesariamente vos podés hacer el día a día. ¿Por qué? Porque te puede salir el Banco Central, te interviene en el contado con liqui, te interviene en el mercado, te puede subir las tasas, digamos, y con eso te lo puede llegar a frenar. Pero el punto es, vos no podés frenar la tendencia. Entonces podés llegar a hacer a ver, es como cada vez que aparece el problema, ¿qué hacen? Ponen un nuevo control. Pero después se agota. ¿Por qué? Porque el problema estructural, que es esta generación brutal de pesos, porque que está financiando el déficit fiscal y que no encuentra otra forma de ser financiada, ¿qué es lo que sucede? Bueno, son pesos que están sobrando. Entonces el poder adquisitivo del peso va a caer y todos los precios en unidades monetarias van a subir. Entonces lo que puede pasar en una situación puntual del mercado no importa, porque acá lo que cuenta es que la tendencia... A ver, Javier, el día que perdió Macri las PASO, al otro día la devaluación fue de casi el 40% en ese lunes negro. Casi 40%. Después se movió, qué sé yo, pero llegó casi al 40%. ¿Esto puede suceder el 15 de noviembre? Pero, Luis, lo que pasa es que vos en ese momento tenías tipo de cambio libre. Hoy tenés una montaña de regulaciones que hace ver al Monte Everest como un monte enano. Es el monte pigmeo. Entonces, el problema es que vos estás encarcelado, o sea, te están obligando a tener pesos, aunque no los quieras. O sea, vos no querés no tener peso, aún así tratás de escapar a cualquier precio y aún así siguen emitiendo más pesos. Entonces, o sea, la explosión es inexorable. Entiendo. Agustina. A ver, aprovecho que te tenemos acá ya para hablar de economía, pero también porque te tenemos acá como candidato, ¿no? Y me gustaría hablar de una serie de cosas que tienen que ver con esto. Y voy a arrancar, por ejemplo, con el tema del aborto, ¿no? Porque sabemos que vos estás abiertamente en contra, incluso en casos de violación, pero hablas también de las libertades, ¿no? ¿No considerás que en este caso hay una contradicción, que una mujer, si fue violada, por ejemplo, yendo al caso más extremo, debería poder elegir sobre su propio cuerpo? A ver, vamos por partes. Yo estoy de acuerdo que la mujer elija sobre su cuerpo. Yo no estoy en contra de eso. Pero, digamos, el ser que está dentro de ella no es su cuerpo, es otro cuerpo. Y eso está probado por la biología. A ver, en mi concepción, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Es decir, entonces, desde el punto de vista del liberalismo,
hay una rama que está en contra del aborto, hay otra rama que lo ve de otra manera. Está discutido el dato ese. Bueno, que vos por eso, planteás, ¿no? bueno, eso es lo que estoy diciendo. Por eso ahí estoy diciendo, hay un segmento que es pro-life, hay otro que es pro-choice. Ese es punto uno. Punto dos, o sea, después hay una cuestión biológica. Cuando se da, digamos, o sea, la concepción, se genera un nuevo ser con un ADN totalmente distinto. Por lo tanto, o sea, es un avance sobre el derecho de otro individuo. Y además hay una cuestión matemática. La vida es un continuo con dos saltos discretos, que es la concepción y cuando te morís. Cuando vos en el medio metés una interrupción exógena, digamos, o sea, terminás con la vida. En este caso es un asesinato agravado por el vínculo. Y después, lo otro que... Y cuando una mujer es violada, Claro. no tiene la... ¿Por qué no darle la libertad de elegir? A ver, no, el punto es este. Vos, si una persona fuera robada, ¿eso le da derecho a robar a otro? No. Para mí es incomparable Claro. una cosa con la No, otra. bueno, o Con sea, todo esto respeto, ¿eh? no, es, a ver, el único... Muchas veces también pasa que, digo, puede suceder que una mujer va a la cárcel por haber abortado y no su violador. A ver, esto, digamos, no, esto es otra cosa. O sea, acá es la posición respecto al aborto. Después, digamos, lo que hace, digamos, el Estado y cómo regula, y eso es un problema que está en otro lugar. Pero acá es una cuestión conceptual. Cuando, suponete lo siguiente, vos tenés tu casa, se mete alguien en tu casa, no lo querés, lo primero que haces, ¿qué es matarlo? No, lo tratás de sacar de la manera, digamos, que digamos, no genere daño. De hecho, el único motivo por el cual, digamos, o sea, desde la óptica del liberalismo se puede justificar el aborto es solo si hay un conflicto de propiedad que tiene que ver si está en riesgo la madre. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, el caso de la violación, por más aberrante que sea, porque es aberrante, sí, que dicho sea de paso, muchos de los pro-abortos, digamos, o sea, votaron en favor de la liberación de violadores, votaron en favor de proteger a los violadores, o sea, hay un problema de falta de coherencia ahí, pero al margen de eso, vos no podés compensar un delito con otro delito. Otras preguntas, Agustina, que estamos quedando. A ver, sos una estamos llegando al persona final, dale. que también ha sido tildada en muchos momentos como con esto de la ideología de género, como machista. ¿Qué respondes a eso? Mirá, digamos, o sea, yo como liberal creo en la igualdad ante la ley. De hecho, el primer, digamos, luchador por los derechos de las mujeres, digo, fue un liberal, Jeremy Bentham, en 1750. O sea, sí, yo no tengo la culpa, digamos, que la gente, digamos, no conozca, digamos, y no comprenda los momentos el en los cuales te has pensamiento. enfrentado abiertamente con mujeres, digo, cuando llamaste a una periodista le has dicho burra, por ejemplo, digo, ese tipo de cosas no son machistas. Ese es un, a ver, digamos, ¿qué es ser machista? Digo, porque, a ver, la pregunta es, vos, digamos, si haces un reclamo por el feminismo verdadero, vos pedís que se te trate de igual a igual, no que se te menoscabe con un trato diferencial, digamos, y preferente. Entonces digo, eso hay que, igual, aviso con ese caso, Burro es una agresión, lo mismo, ¿no? Bien, Claro, digo, a ver, por eso, a ver, entonces, primero que vamos a aclarar porque estamos trayendo cosas de que pasaron el tiempo y aparte vamos a aclarar. Eso, sí, digamos que fue, digamos, en su momento se hizo una causa, el juez determinó que no hubo delito, que no hubo violencia y que no hubo violencia de género. Por lo tanto, digamos, fijemos bien qué hacemos con esto porque es como que me están volviendo a acusar de algo que además No, no por eso fue yo así. te pregunto No. cuál es tu respuesta, te estoy dando el espacio para que puedas. De hecho, digamos, primero, digamos, en ese caso se demostró que, digamos, yo no tenía culpa. Y aún así, porque, digamos, lo que a mí me caracteriza es que trato por igual tanto a hombres como a mujeres, porque yo no discrimino, ¿sí? No hago discriminación positiva porque me parece, digamos, denigrante, ¿sí? La affirmative action es una aberración porque es subestimar a la parte que se le da ese privilegio. Entonces, en ese sentido, yo te diría, ¿cuál es el punto, digamos, si yo trato iguales a todos? O sea, ¿cuál Bueno, es el- Con la es una brecha, opinión. Y la con última, brecha Agustina, salarial, así nos vamos. No, bueno, respecto ese a la es- brecha salarial que ese- digo, hay estudios y datos oficiales que confirman que están mal, muchas mujeres además. cobran. No. ¿Por qué están mal? A ver, porque vos no Son podés... datos del gobierno, Está digo. bien. Bueno, es interesante, los invito a ver el intercambio que tuvimos en Twitter con la señora Fernanda Vallejos. A ver, vos no podés comparar promedios contra promedios. O sea, si vos querés ver que efectivamente hay discriminación, lo que tendrías que ver es que para el mismo puesto, con las mismas calificaciones, hay un trato distinto. Y cuando vos corregís por eso,
esa brecha desaparece. Y te lo voy a dar con algo que es fáctico y lo podés chequear. ¿Sabes qué? Los empresarios quieren ganar dinero. Si las mujeres efectivamente a misma calificación estarían ganando menos, vos tendrías que encontrar las empresas repletas de mujeres. Eso no pasa. ¿Me entendés? Salvo que digo, sean masoquistas. O sea, entonces el problema es que el masoquismo, Javier, ¿no? Digamos, está para hablar y no tengo más tiempo, pero una de las cosas que ya está probado científicamente que el calentamiento global existe, ¿eh? Y hay 2 o 3 que se aferran y dicen que no, y vos sos uno de ellos, ¿no? A ver, y otra cosa, vos no te vacunaste, ¿no? ¿O sí? No. ¿Y no estás poniendo en riesgo la salud del otro? Mirá, yo, digamos, de hecho, básicamente, o sea, vivo testeándome. Entonces, o sea, yo, digamos, continuamente, o sea, para mí, a ver, si todas las pruebas empíricas estuvieran, los laboratorios no pedirían cláusula de indemnidad. Punto 1. A ver, y voy a contestar ahora lo del cambio climático. Cuando vos mirás 420... No tengo mucho tiempo, pero te agradezco igual que lo contestes. A ver, 420.000 años de historia del planeta Tierra. Hay momentos que el planeta estuvo más frío y hay momentos que estuvo más caliente, por decirlo de alguna manera. De los momentos que estuvo más caliente el planeta, este es el que menos caliente tuvo. ¿Pero ¿sí? eso lo decís vos o lo No, dice? estos son datos fácticos. Es más, si vos mirás los datos de los últimos... El 90% de los científicos dicen que el calentamiento de este momento es bueno, eso no... inaudito y que está Bueno, no, eso, provocando a ver, efectos es muy más, claros. ¿me pueden dejar Sí, terminar? sí, claro. A ver, Sí, no te enojes. entonces, Pará, de última... No, estamos yo no me conversando, enojo. A ver, Javier. Sí. de los últimos 10.000 años... De hecho, este nivel de temperatura es el más bajo, digamos, respecto de los últimos 10.000 años. Y no solo eso, le voy a pasar un dato. Salió recientemente un estudio que se mide en los polos estos problemas, digo, para algunos que no lo saben, y adivinen qué pasó con lo que se midió en la Antártida. Dio la temperatura de los últimos 40 años. Y Bueno, eso lo que te está probando es que en realidad, o sea, no está el problema tal como se lo menciona. O sea, porque ¿cuál es el problema? El problema es cómo se hacen las simulaciones. está bien. Y las simulaciones omiten. Yo tengo una pregunta. Si a vos te convencen de algo que no estás convencido o de algo Yo que te solo hace- miro los datos, Luis. Sí, Es decir, bueno. yo lo que te estoy haciendo o es... los datos que te gustan también. No, porque no, digamos, los podés ir y los podés chequear, Ok. digamos, los problemas, los datos están Bueno, disponibles. El problema es que a la gente no le gusta mirar los datos. No, Perdón, bueno. y la última. ¿No Por haría- favor, porque está apasionante esto, pero tengo que arrancar con la cornisa. Dale. No, la última bien cortita. ¿No harías, por ejemplo, algún tipo de acuerdo con países como Francia o Estados Unidos que están a favor de hacer cosas por el cambio climático, por ejemplo? Digo, ya sé que con China ¿Acuerdo no. económico? pero un acuerdo económico, claro. A ver, primero digo, o sea, yo con los que no negocio soy con los comunistas. ¿Y por qué no? Eso no es muy liberal. No. A ver, yo estoy hablando personalmente. Vos después acordás con quien quiera, pero como Pero- Estado, digamos, ir a un Estado... Es súper, es antiliberal. No, eso es falso, eso es falso. ¿Por qué no podés hacer Y negocios porque, con- digamos, yo no transo con asesinos. Pero, bueno, a ver. Vos pero querés negociar con pero asesinos, pará, hacelo vos, yo no. ¿Pero no haces negocios con China, por ejemplo? Yo, en mi vida particular, no. ¿Pero cómo en medida particular? Vos vas a ser sos un dirigente vos. Yo, digamos, no puedo estar alineado con comunistas. ¿Por qué? Porque son países asesinos. Está bien. Pero como dirigente, si vas a ser, no sé, presidente o ministro, ¿hacés negocios, sí o no? ¿No? Yo no los impulsaría, que los haga el sector privado. Yo, como Estado, no impulsaría hacer tratos con los países asesinos. No es- O sea, y eso incluye Cuba, eso incluye Sí. Venezuela, Bueno. sí, eso incluye, digamos, por Igual ejemplo, desde el Corea del punto de vista Norte. El comercio incluye- libre no es muy liberal. No, pero a ese ver, es mi pensamiento. No, ese es el error. De hecho, no tienen comercio libre. Porque además tienen a la gente esclavizada No, porque no obviamente viven que no en tienen libertad. comercio libre, Con lo pero- cual, digamos, o sea, es falso. De hecho, una de las sanciones que le hizo Estados Unidos durante la época de Trump a China es porque justamente, digamos, falseaban las condiciones bajo las cuales comercializaban. Digo, si Bueno, no conocen, ok. digamos, lo que pasó en el mundo, digo, no es mi culpa. Ahora estamos... No, sí, yo conozco perfecto lo que pasó en el mundo. Bueno, pero- entonces eso es digamos, el problema de China, digo, tiene que ver, No. digamos, toda la Y discusión del Biden- desequilibrio y Biden global. y Macron ¿sí? están a favor del cambio climático. Claro. Supongo que Bueno, no está bien, tendrás eso es problema. la falacia de la autoridad. ¿Y qué tiene que ver? Digamos, o sea, hay todo un contexto, o sea, pero qué, digamos, o sea, que digamos son seres superlativos que no, que No, son. no, bueno, no. entonces lo que, a ver, Tampoco miremos lo los son ni datos, Trump miremos ni los
los datos, Bolsonaro, Luis, ni no, miremos no, los datos, claro. yo no tengo problema, o sea, pero digamos, porque Pirú lo dijo, a mí no me importa, o sea, yo miro los datos. Escúchame, Lo único que miro estás son poniendo en datos. riesgo mi libre albedrío porque hace 6 minutos que debería haber empezado la cornisa. Es tu programa, arrancar cuando quieras. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Fue un chiste, no sé si... sí. lo- No, todo bien, se entendió clarísimo. interesante. Bueno, hasta, Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Interesantísima, No, por favor. Hasta la interesantísima semana que la viene. discusión. Dale. Barrida vamos. y arranca la Chao. cornisa. Dale. hasta Impresionante. Qué bueno que podamos intercambiar estas ideas así. Ahora no empiecen algunos muchachitos en las redes a corrernos, porque yo estoy grande para que me corran. Hagan lo que quieran, pero estoy grande para que me corran. Se puede conversar y se puede seguir conversando y se puede convencer al otro. Mirá lo que le pasa a este gobierno, que cree que es el dueño de la verdad. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado